Muy buen día para todos. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador del equipo Caimán por la invitación a compartir con ustedes esta presentación. Vamos a estar hablando de la contribución de la iniciativa CWOP, Caribbean White Orca Project, al conocimiento de orcas y otros cetáceos en la región del Gran Caribe. Es una presentación compartida con las colegas Angelina Enríquez de la Fundación de Mamíferos Marinos de Aruba y Yolanda Luxemburg del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad del Aire. ¿Qué es la iniciativa CWOP? Bien, CWOP es una iniciativa informal de cooperación entre investigadores para mejorar el conocimiento de la orca y otras especies de cetáceos en el Mar Caribe, en el marco del Plan de Acción para la Conservación de Mamíferos Marinos de la región del Gran Caribe, del Protocolo SPO del Convenio de Cartagena. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Surgió informalmente en el año 2009 mediante la cooperación entre la Fundación de Mamíferos Marinos de Aruba y Sea Vida para el intercambio de información sobre la orca. Esto estuvo basado en la publicación a finales de ese año de una revisión de la presencia de orcas en aguas venezolanas que hicimos en ese momento con base en 18 registros. Poco tiempo de salir la publicación, en Aruba, tripulantes de una patrullera naval detectaron y fotografiaron a una familia de orcas en aguas que quedan entre Aruba y Venezuela. Eso dio inicio a una cooperación entre nuestras instituciones en la cual durante los siguientes años se fueron incorporando otros investigadores y otras instituciones del Caribe, de tal manera que para el año 2014, en conjunto con otros 15 colegas, tuvimos la oportunidad de publicar en la revista Mammal Review lo que fue la primera revisión exhaustiva de la presencia de orcas en el Caribe. Para ese momento, con base en 173 registros que cubrieron el periodo de 1866 al año 2012. Entre las cosas interesantes que encontramos en ese momento es que las orcas están presentes en los diferentes meses del año en el Caribe. No hay diferencia estadística entre los meses. En cuanto a la dieta, se encontró que algunos de estos orcas consumen peces, tortugas y mamíferos. Y algo particularmente interesante es que hicimos un análisis morfológico preliminar acerca de algunas características de las orcas que permiten compararlas con los ecotipos de otras regiones, fundamentalmente de zonas templadas. Bien, ¿cuál es el propósito de esta iniciativa? En principio, el propósito fue sistematizar y difundir el conocimiento de la presencia de orcas en el Gran Caribe. En los actuales momentos, además de continuar generando información acerca de la orca, hemos incorporado a la ballena minke y a la falsa orca dentro de nuestras prioridades inmediatas. En cuanto a las ballenas minke, como se puede apreciar en el mapa de la región inferior izquierda de su pantalla, además de registrar los avistamientos, estamos haciendo con la participación del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Universidad Veracruzana el modelado de nicho ecológico con el fin de predecir su distribución. Además, recientemente la Facultad de Ciencias de la Universidad de Carabobo de Venezuela aprobó el proyecto de tesis de licenciatura del estudiante Wismer Alvarado, quien efectuará su proyecto evaluando la distribución espacial y temporal de la orca falsa en el Caribe, en el Gran Caribe. ¿Cómo se obtiene la información que alimenta nuestros catálogos? En principio, por revisión bibliográfica de artículos científicos y reportes técnicos que están dispersos en la literatura. En segundo lugar, proviene de los aportes de investigadores y de grupos de investigación. En tercer lugar, hay aportes de ciencia ciudadana o ciencia basada en aportes ciudadanos y además el monitoreo de redes sociales y sitios web de alojamiento de videos que hacemos de manera permanente. ¿Qué tenemos actualmente? Bien, respecto al artículo de 2014,
Todos esos datos y los archivos multimedia con fotos y videos que cubrieron el periodo de 1866 al 2012 están disponibles para el público en la plataforma Obis CIMAP. Aquí, debido a que contábamos con fotos y videos, estuvimos trabajando varios meses con los desarrolladores con el fin de que esa plataforma dispusiera de alternativas para que los usuarios pudieran cargar información multimedia a partir de este proyecto. Siguiendo con lo que tenemos actualmente, tenemos la revisión de 3 especies, la orca, la ballena minke y la orca falsa, de las cuales contamos con 509 registros. Aquí, como se ve en la parte de abajo, el 67% de los registros proviene de investigaciones científicas, ya sea publicaciones o los datos de investigadores y grupos de investigación. Y aquí resalta que provenientes de ciencia ciudadana contamos con un 24%, es decir, casi una cuarta parte de los registros proviene de aportes ciudadanos. Otro aspecto importante que queremos resaltar aquí se refiere un poco al impacto del artículo del 2014, que fue uno de los artículos importantes que tuvieron en cuenta colegas mexicanos, Vargas Bravo y colaboradores, para su artículo sobre la descripción de un ecotipo tropical en el Pacífico mexicano. Estos investigadores basaron buena parte de su trabajo en la contribución de nuestro, porque ambos coinciden en que se trata de la presencia de orcas en aguas tropicales, de las cuales no existe mucho conocimiento. ¿Cuáles son nuestros próximos retos? En primer lugar, queremos contar con un sitio web para la difusión de las actividades del proyecto y la carga de información, videos, fotografías. Para el año 2021 planificamos la incorporación de 3 nuevas especies que serían la ballena rorcual común o fin whale, Balaenoptera physalus, el calderón piloto o pilot whale, Globicephala macrorhynchus, y el delfín esteno o de dientes rugosos, Stenobredanensis. Y por último, siguiendo a Vargas Bravo y colaboradores, profundizar en la evaluación de un probable ecotipo para las aguas del Caribe. Tenemos aquí un par de referencias de trabajos periodísticos efectuados recientemente por diarios de la República Dominicana y de las Islas Caimán, debido a recientes avistamientos de orcas en aguas de esas regiones. Y finalmente, nuestros mayores agradecimientos a todos aquellos colegas que trabajan en la región y que han accedido a participar y o compartir sus datos con nuestro proyecto. Lo mismo que a todas aquellas personas interesadas que suben sus videos y fotos a las redes sociales, y todas aquellas personas que conocen nuestro proyecto y que nos dan aviso cada vez que tienen conocimiento de un avistamiento de estas especies. Lamentamos mucho no poderlos mencionar a todos aquí individualmente. Sin embargo, las instituciones están representadas con sus logotipos en esta lámina. A todos ellos, muchísimas gracias.